Hola, mi nombre es Isabel Sofía Monroy Ariza, soy de grado 10º y esta es la segunda entrega del segundo capítulo del libro negro de la nueva izquierda. Bueno, primero vamos a pasar a contextualizar un poco. Este capítulo empieza en la página 49 y su título es Feminismo e ideología de género. Es sabido que por el simple título ya es bastante polémico. Igualmente, de mi parte, mis opiniones también van a ser bastante polémicas, ya que difiero en la mayor parte del capítulo. Y al menos un paréntesis que voy a hacer ahora es que, al menos desde mi percepción, lo que hace el autor todo el tiempo en todo el libro es buscar los casos más extremos o de alguna manera la parte de cada ideología más terrorífica o de alguna manera más horrible y poco moral para mostrarla, para diferir en toda la ideología en sí. No sé cómo explicarlo, pero lo primero que empieza es hablando sobre el feminismo radical, que es prácticamente lo que se va a basar este capítulo y mucho más. Y para mi percepción, creo que escoge de alguna manera u otra las peores personas o las peores representaciones de cada ideología que menciona en el libro. ¿Por qué menciono esto? Porque prácticamente tanto como mujer, como feminista, como de alguna manera persona que desea abolir muchas cosas en la sociedad actual, sé y tengo conocimiento de que no toda la rama de feminismo es así, ni tampoco que ese en específico feminismo radical sea o se haya construido a base de esto. Entonces vamos a pasar al hecho de que una de las personas más importantes para el autor o más mencionadas es Wollstonecraft. Prácticamente es una de las mujeres, es una inglesa que se centra bastante en la igualdad de inteligencia entre el hombre y la mujer, pero sorprendentemente la persona que realmente dice cómo me parece que tanto mujeres como hombres deban o de alguna manera ser igualitarios es John Stuart Mill, y este fue el hombre que propuso sin ningún tipo de como ganancia el hecho de la igualdad electoral de alguna manera, porque lo que decía era que cambiase el nombre de alguna manera, como en la reforma electoral, cambiase el nombre de hombre por persona para que tanto hombres como mujeres pudiesen votar en su momento, pero no tuvo una ganancia, por así decirlo. Uno de los pasos más importantes o personas más importantes es Olympia de Gouges, la cual fue la autora de Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía. Este es uno de los libros más importantes para todo feminismo, independientemente de si sea radical o liberal o directamente un feminismo o un ecofeminismo o etcétera. Es una de las partes más importantes porque prácticamente, como lo dice el título, fue la autora de la Declaración de Derechos de la Mujer. ¿Qué pasa qué pasa en este capítulo realmente? Nuevamente, lo que yo digo, de mi parte, difiero bastante en la mayor parte de cosas. Digamos, acá se va a mencionar a Firestone, acá se va a mencionar a muchas mujeres que realmente no fueron un buen aporte al feminismo o un buen aporte a lo que la sociedad desearía. Pero bueno, vamos a pasar a la segunda ola de feminismo. Creo que esto es bastante controversial también, porque a este punto, de alguna manera, Engels termina metido de una manera inigualable en el feminismo. No tengo ni idea de por qué, o bueno, sí tengo idea de por qué, pero para cualquier persona sería bastante absurdo que uno de los hombres alemanes, los cuales creían y el cual escribió el manifiesto comunista, el cual realmente solo luchaba por un proletariado, terminaría metido tanto o tan profundo en lo que es un feminismo. Y nuevamente volvemos al tema de la hegemonía. Acá Engels lo que dice es: voy a buscar por dónde puedo sobrevivir más prácticamente. Y él vio el feminismo como una manera de sobrevivir a lo largo del tiempo, ya que de alguna manera u otra usaba a otra minoría para seguir permaneciendo como un pensamiento
de alguna manera permanente, que es el cual el comunismo. Acá prácticamente lo que nos dice es que de alguna manera se genera un sistema de comunismo bastante primitivo, que prácticamente sería un régimen matriarcal. Es que literalmente desde esto se nota bastante la hegemonía que se generó, no el término de hegemonía de anteriores pensadores, sino el término de hegemonía de Lenin, y es que terminaría siendo Engels el mismísimo que se adentraría en las fases del feminismo, del matriarcado, etcétera, para pasarlo a ser un comunismo matriarcal bastante raro. Y sinceramente creo que en esto es una de las cosas que sí concuerdo con el libro. Engels no tuvo ni en cuenta ni la diferencia biológica de las personas, ni la diferencia, prácticamente la diferencia tanto mental como física, como todo de lo que es una mujer o un hombre. Además de que sus razones de alguna manera fueron bastante estúpidas, y como menciono nuevamente, esto sería inundado gracias a que necesitaban permanecer como ideología, no porque realmente desearan una libertad a una mujer. Ahora sigue como esa utópica realidad en la cual vivían los izquierdistas del momento, y no solo eso, sino nuevamente, como digo, Engels era una de las personas que más vivían una realidad realmente muy poco probable de vivir, y lo que él pensaba es de una sociedad la cual fuera plenamente la cual mantuviese una plena abolición de la propiedad privada. Y entre ello, nuevamente citamos a John Stuart Mill, que, como digo, entre lo que decía Engels más lo que dice John Stuart Mill, es que no se podía dar una revolución sin que la mujer fuese reincorporada a todo y cada uno de los aspectos sociales. O sea, tanto su ser individualmente como persona, como su economía, como prácticamente todo. O sea, todo. Y terminan pasando a un discurso de luchar por el proletariado, a un discurso de el feminismo de alguna manera no va a servir si no se cambian las condiciones del proletariado. Así que acá se ve como ese truquito de hegemonía en el cual prácticamente como que dicen que necesitan sí o sí una revolución económica antes de una social. Lo cual de alguna manera u otra es bastante incierto, porque según mi percepción, nuevamente, creo que es más importante y podría ser mucho más fácil generar una revolución social para después terminar con una revolución económica, ya que si no se cambia el pensamiento de las personas, se seguiría volviendo al mismo ciclo o a la misma tipo de economía o etcétera. Pero definitivamente eso no lo pensaban los leninistas o las mismas personas del Ejército Rojo o etcétera prácticamente. Acá aparece una de las mujeres las cuales yo me genera un poquito de conflicto, y es Kollontai. Acá la voy a citar textualmente, y ella lo que dice es que en una sociedad comunista la mujer trabajadora no tendrá que pasar sus escasas horas de descanso en la cocina, porque en la sociedad comunista existirá restaurantes públicos. Bueno, pero... Y justamente después de eso lo que ella dice es que en esta sociedad comunista ninguna mujer tendría que estar prácticamente cosiendo, remendando ropa, cocinando, etcétera, porque lo que va a pasar es que va a haber mujeres que hagan esas acciones. ¿Cómo así? Prácticamente que tendrían una empleada de servicio, la cual sería destinada solamente para esas acciones. Primero, si nos ponemos a ver en términos de proletariado,
prácticamente está muy mal, porque se seguiría manteniendo una relación de tú me das, yo te doy, pero nunca va a ser equitativo lo que tú me das y lo que yo recibo. Segundo, se va a seguir manteniendo una presión o una vista de que las mujeres solo deben hacer esto. Y no solo por el hecho de que, ay, como tienen que cocinar, pues ya es un prejuicio, sino por el hecho de que serían mujeres exclusivamente para hacer tipo de aseos o tipo de trabajos de servicio, los cuales, según Kollontai, una mujer en una sociedad comunista no haría. Siguiendo con esto, el autor pasa a decir que hoy una mujer puede lavar, secar su ropa sin ni siquiera mojar sus manos, o puede cocinar solo agregando agua o etcétera. Algo lo cual yo pienso y considero que sí está bien, pero de alguna manera rebajar la lucha comunista, el solo hecho de que una mujer tenga o no tenga que cocinar, lavar o etcétera, me parece algo bastante absurdo. E igualmente, como ya lo digo, creo que rebajar toda una ideología y toda una opresión y un machismo que incluso actualmente, en el que según ya podemos lavar sin mojarnos nuestras manos, o podemos hacer muchas cosas que un hombre actualmente puede, no significa que deje de existir algún tipo de opresión, o que esa opresión o esa lucha de anteriormente que se generaba fuese mínima o fuese absurda de alguna manera. Porque prácticamente lo que dice es que con la revolución tecnológica, pues las mujeres ya nos hicimos la vida. Y pues de alguna manera sí, pero sigue existiendo un machismo, una presión al simple hecho de ser mujer o de nacer con una vulva entre tus piernas. Ahora vamos a pasar a... es que... Otra cosa que dice Kollontai, sorprendentemente, es que nuevamente lo voy a citar textualmente: la patria comunista alimentará, criará y educará al niño. Creo que es otra cosa bastante utópica, una idea que es prácticamente irreal, porque primero, nuevamente les digo, el comunismo como ideología no ha triunfado bastante bien en muchos aspectos, y segundo, prácticamente lo que dice es como Kollontai, es como ábranse del parche, nosotros les cuidamos a sus hijos como sociedad comunista. Pero pues, ahora el feminismo del socialismo real. Este es un apartado que nuevamente yo digo como, ¿por qué está pasando esto? Y nuevamente les digo que yo tengo bastantes opiniones encontradas sobre esto. Y sobre la mayor parte, pues sí, prácticamente sobre la mayor parte de opiniones sobre este capítulo en específico, porque nuevamente, como digo, soy bastante, no feminista, sino soy como de alguna manera una marxista que de alguna manera u otra sí cree en la lucha de un feminismo y sí cree en lo valioso de este. Pero pues bueno, vamos a pasar a esto. Acá pasa a ser como bastante curioso, porque se empieza a asociar muchísimo más el origen del patriarcado con el régimen económico que se mantenía sobre el proletariado prácticamente. O sea, se volvía a asociar como, si no existe un comunismo, no existe un feminismo, prácticamente. Y acá vamos a pasar a personajes bastante curiosos, los cuales voy a ir mencionando. Acá vamos a pasar a como una lucha más de feminismo, no de una elección sexual, o de alguna manera algo lo cual se menciona en el libro, el autor menciona como comunismo sexual. Pues prácticamente acá entraría la parte LGBT a el comunismo, literalmente. Nuevamente mencionar que tanto Engels como Marx
Marx no, Marx realmente no, pero Engels no aceptaba realmente mucho este tipo de cosas. Y pues sí, es cierto, realmente no los aceptaban. Y es bastante curioso saber que durante este capítulo la mayor parte de cosas que son generadas son tanto por la comunidad LGBT como por el feminismo. Realmente no por un comunismo, ni tampoco es mencionado como de alguna manera como nuevamente ese postulado marxista o comunista que se generaba antes, sino que ahora prácticamente de alguna manera como que sale ella. En este capítulo también se da, bueno, en este cabezado específico que acabo de mencionar, se empieza a dar y a mostrar bastante la hipocresía de esta comunidad comunista, la cual mencionaba ser de alguna manera como abogada o como el representante de las mujeres en una sociedad, pasa a demostrar que el hecho de que las golpizas contra las mujeres fuera en la Rusia comunista eran lo más común del mundo, al igual que varios de la URSS diciendo que el único que no pega a su mujer es porque realmente no la quiere. Y también acá se cita de alguna manera Marx y Engels diciendo que con la desaparición del capital de alguna manera desaparecería también la prostitución, cosa la cual no va a pasar y cosa la cual tampoco pasó en una Rusia comunista, ya que las prostitutas en Moscú eran conocidas como las marxistas. Ni siquiera era por los postulados, sino por el hecho de que siempre esperaban a sus clientes al frente del monumento de Karl Marx. Así que, pues de alguna manera no fue lo que esperaba Karl Marx, o no fue lo que se esperaba de alguna manera. Acá la liberación sexual nunca sucedió, o sucedió, pero personalmente considero, y tanto el libro considera, que fue una liberación sexual bastante amplia, o sea, de alguna manera está enfermiza. Y acá entra la tercera obra de feminismo, que este es mucho más turbio de alguna manera, o mucho más pesado, tanto para quienes lo escuchen o como para quienes lo lean, ya que acá van a entrar personajes que nuevamente, como digo, son bastante curiosos. Dentro de esas personas está Simone de Beauvoir, y es una de las mujeres que prácticamente era una marxista convencida. O sea, aparte de feminista y de ser partícipe del feminismo, de alguna manera como ampliamente, se conocía como una marxista bastante curiosa. Una de las cosas que de Beauvoir dice es que en la URSS era el espacio, o como de alguna manera el lugar en el que el feminismo podía ser plenamente abierto y plenamente bien dicho, incluso plenamente bien, de alguna manera bien recibido, lo cual pues no es cierto. Acá también en este capítulo van a entrar bastantes personas, dentro de eso Firestone, que va a ser una de las personas bastante problemáticas, las cuales yo digo que el autor específicamente encontró a esta persona representando a esta ideología y por ello la puso, pero no realmente porque toda la ideología sea así, pero él lo hace ver como sí. Entonces, lo que pasa con... Acá voy a hablar de lo que pasa con Firestone, y es que independientemente de tu pensamiento como... O sea, si eres feminista o no, antifeminista o etcétera, pues bien, pero de alguna manera acá se va a ver que Firestone es, y de alguna manera sí, siempre van a ser sus postulados enfermos. ¿Por qué lo digo? Porque era la misma persona que consideraba que los padres debían ser quienes
de alguna manera hicieran el descubrimiento sexual en sus hijos, o que de alguna manera para que ellos no crecieran reprimidos, los padres tendrían que... y que aparte de ello pensaba que si de alguna manera, si en menos de un niño de 5 años, creo, le cabía prácticamente el aparato reproductor de un hombre, era consensuado o de alguna manera permitido. Y decía que el niño tenía como la habilidad o el derecho de elegir si deseaba o no acostarse con un adulto. Como sabemos, las edades de consentimiento actualmente son como de 13, 14 años, 15 años incluso. Hay países en los que incluso la edad de consentimiento es 18 años, y que ella haya hecho eso, pues directamente lo hace bastante enfermizo, porque como sabemos, un niño, a pesar de que le quepa o no, directamente no tiene la voluntad, ni el derecho, ni tampoco de alguna manera la mentalidad para decir si desea o no mantener esas relaciones sexuales. Acá también entra Freud, que prácticamente Freud es como el terror de los psicólogos, porque él pensaba exactamente no lo mismo, o bueno, no lo decía tan enfermizo, pero Freud pensaba que la importancia en la cultura de la represión era a base de el niño respecto a su madre o a su padre en sí. Y acá también entra muchas cosas, como que de Beauvoir decía que la clase sexual no es oprimida biológicamente, sino culturalmente, que la familia bajo el capitalismo reforzaba la opresión de la mujer, y muchas más cosas que pasarían terminando a ser como una ideología queer bastante curiosa, que nuevamente, como les digo, acá prácticamente lo que hacen es hegemonizar tanto como puedan y hacer eso, o sea, como reunir tantas personas como pudiesen para mantenerse siendo como un pensamiento que realmente tuviese importancia en ese momento. Acá entra Butler, que es de alguna parte una persona muy importante en la ideología queer, y pues hasta el momento ese es todo el capítulo. Creo que nuevamente, como digo, es bastante curioso todo esto, y como digo, la mayor parte de cosas, creo que si pudiese hablar del feminismo, de cómo se ha sido creado, incluso de la ideología queer un poco, podría hacerlo sin llegar a extremos, porque como sabemos, si hoy yo mismo buscase algo sobre la iglesia o la derecha o el capitalismo y fuera directamente a extremos, pues claramente se tornaría enfermizo, se tornaría raro, se tornaría moralmente incorrecto, así como Agustín Laje lo hizo. Así que prácticamente nada, ese es un poquito de mi disenso. Si el pastor desea escuchar un poco sobre lo que yo opino sobre el feminismo y sobre la ideología queer como yo la considero, pues nada, y chao.